En este momento. Muy buenos días, señoras y señores. En nombre del Centro de Estudios Democráticos de América Latina, necesitamos cumplir con las siguientes recomendaciones. Por favor, mantengamos el micrófono en silencio. Solo si es estrictamente necesario, encendamos el video, porque tanto el audio como el video consumen ancho de banda. Para información de todos, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que con el instrumento que el Zoom proporciona para tal efecto. Tiempo, le solicitamos que las preguntas se circunscriban al tema abordado por el expositor. Si va a emitir un comentario, por favor que sea corto y puntual. La palabra o agredir de manera verbal a los participantes. Cedo la palabra al licenciado Carlos Rivera Bianchini. Adelante, don Carlos. Gracias, Guido. Gracias a todas, a todos por acompañarnos la mañana de hoy. Como siempre, es una satisfacción poder compartir con ustedes y que participen en estos foros que hemos venido realizando desde hace ya varias semanas. Y a Luis nos acompaña hoy, quien va a ser nuestro expositor. Agradecerle también su presencia. Luis Fernando es abogado y de una asociación pública privada aquí en el país. Fue presidente del Consejo de Global Vía, Ruta 27, también fue subdirector de la Organización Japonesa de Comercio Exterior, JETRO, para Centroamérica y Panamá. En ese momento era el único ciudadano no japonés que ocupaba un puesto de esa naturaleza en América. Luis Fernando nos hablará de un tema que realmente es importante. En tiempo que los recursos públicos son cada día más escasos y que las inversiones y las obras de infraestructura no pueden detenerse, nos va a conversar sobre el desarrollo y la democracia, las alianzas públicas-privadas en Costa Rica y cómo hacer para participar en una empresa concesionaria. Con la experiencia que tiene y el conocimiento, Luis Fernando, gracias por acompañarnos y te cedemos la palabra. Buenos días a todos. Como les decía, los saludo y me pongo a parar el video para poder que no se me corte la comunicación. Es que lo acabo de parar. Muchas gracias a todos y muchas gracias sobre todo al CEDAL que me invita. La verdad es que este conversatorio me alegra muchísimo porque es con un grupo de amigos y de gente que quiero. Además, el CEDAL es donde, a través del CEDAL y en la Catalina, di mis primeros pasos en conocer un poquito de la política. Y bueno, se siente uno muy cómodo, la verdad, hablando con ustedes y conversando temas de esto. Por favor, pregunten lo que se les considere oportuno. No tengo ninguna restricción. Bueno, y empiezo con esto. La idea de este conversatorio, según me comentaba Luis Fernando Díaz y la gente del CEDAL, es tratar de entender cómo las alianzas público-privadas tienen un rol importante social en la democracia, en la participación, en la inclusión y en general en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y entonces, con ese énfasis, voy a hacer un poquitito de marco histórico para empezar, simplemente para tener una referencia histórica de lo que estoy hablando y después entramos al tema. Muy puntualmente sobre la Ruta 27. En 1973, la administración de don Pepe Figueres reubica Caldera. Con eso resultaba evidente que una carretera conectando Ciudad Colón con Orotina y de Orotina a Caldera, que ya existía, estaríamos solo a 80 kilómetros de transporte, es decir, aproximadamente una hora. En 1978, después de haber hecho varios diseños preliminares en la administración de don Daniel Oduber, se hace el primer diseño de la carretera Caldera. Viene la crisis de los 80s y en 1986, en la crisis de los 80 no pasa absolutamente nada en materia de esto, el país entra en una paralización absoluta y hasta 1986, en la primera administración de don Oscar Arias,
se obtienen 40 millones del BID para la nueva vía. Esos 40 millones no se usaron durante 4 o 5 años y de hecho el crédito con el BID se perdió y hasta finales de 1990 en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez se empieza por primera vez en licitarla. En 1997, con un préstamo del gobierno de Venezuela por 25 millones de dólares, se inauguran los primeros puentes y se bautiza la ruta como Ruta 27. En el 2004, en la administración de don Abel Pacheco, se licita y se adjudica con un solo oferente. Ese oferente, que es argentino y es del grupo Macri, operaba la Autopista del Sol en Buenos Aires. De ahí viene el nombre de Autopistas del Sol. Este grupo quiebra y se inician negociaciones para terminar finalmente con el grupo Global Vía, que en esa época estaba constituido por FCC, por SACIR y por Suárez, que eran dos constructoras españolas y una portuguesa, que eran las mismas que habían construido el puente, los puentes que hay en la administración Rodríguez, y se inaugura en enero del 2010 en la administración de don Óscar Arias Sánchez, la Ruta 27. A mí me tocó asumir la presidencia en el mes de junio, julio de 2012 y hasta febrero del 2015, cuando en razón del cambio accionario de Global Vía, hay una nueva dirección en Miami y cambiamos todas las juntas directivas. En este proceso, tal vez lo más significativo que puedo decirles es que a mí me tocó llevar la recepción definitiva de la autopista, la llevamos con bien, un proceso que nos duró aproximadamente 3 años y medio en lograr y que finalmente llegó. Ese no es el único contrato de alianza público-privada que hay en el país. Existía desde 1998 la gestión interesada en el aeropuerto Juan Santa María, confundaron ese contrato de gestión interesada y a partir del 2009 el Estado delegó en un grupo que se llama Aeris Holding la prestación de servicios para la operación, administración, mantenimiento, rehabilitación, financiamiento, construcción y promoción del Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Tampoco esos son todos los únicos contratos de alianza públicos privados que hay. El ICE ya había ensayado lo que se conoce en términos de contratación administrativa en inglés como BOT, que es construir, operar y transferir. Las primeras presas hidroeléctricas que el ICE puso en esa condición se hicieron bajo los contratos de BOT y después algunos otros bajo los contratos con la modalidad de incluir el mantenimiento. O sea que las alianzas público-privadas en Costa Rica son de hace tiempo, sin embargo no hemos logrado darle la continuidad que corresponde. Voy a empezar tratando de cambiar paradigmas. Ok, las APP no son un contrato. Las APP son un concepto. Y bajo ese concepto tenemos diferentes formas de organizarnos. Por ejemplo, las Naciones Unidas dice que los mecanismos innovadores utilizados por el sector público con el objetivo de financiar, diseñar, implementar y operar obras y servicios públicos son alianzas público-privadas. El Centro Europeo para las Experticias de las Alianzas Público-Privadas señala que los APP son contratos basados en la provisión de servicios, considerando todo el ciclo de vida del proyecto, bajo los cuales se transfieren riesgos al sector privado y donde el pago recibido por el sector privado, sea por medio de cobro de tarifas, pagos directos o combinación de gobiernos, está directamente ligado a los servicios prestados. Aquí ya hay una diferencia fundamental en la forma tradicional de hacer contratos. Los contratos tradicionalmente en obra pública, pero en casi todas las otras actividades, estaban ligados a la entrega de un servicio y el Estado o la administración le correspondía asumir los riesgos inherentes en el corto plazo sobre la supervisión y la ejecución del contrato, pero en el largo plazo del mantenimiento y la continuación del servicio durante muchísimos años. Las alianzas público-privadas tratan, mediante una adecuada distribución del riesgo, transmitir los riesgos a las personas que estén mejor capacitadas para hacerlo. Por ejemplo, la Ruta 27, a pesar de todos los problemas que tiene, incluidos los problemas de diseño que son propios de un proyecto que se llevó de esa manera porque ya tenía muchos años y no había otra posibilidad de hacerlo, tiene el mejor sistema de mantenimiento de carreteras que hay en el país. La Ruta 27, cuando ustedes pasan, se dan cuenta que siempre están gente trabajando, que están trabajando en los taludes, que están trabajando en los puentes, están trabajando en las diferentes secciones de la autopista. Eso se supone porque la empresa concesionaria tiene una expertise en el manejo de la carretera, no solamente en la construcción, que usualmente se subcontrata, sino que además en expertise en el mantenimiento y la operación. La clave de una concesión o de una alianza público-privada está en mantener el servicio durante el periodo que corresponde y ojalá durante mucho tiempo más.
Hay una definición de don Michael Porter, que es profesor de la Universidad de Harvard en la Escuela de Negocios, que dice: existe un creciente reconocimiento del hecho que el progreso económico y el avance social están estrechamente relacionados. Las empresas deben aprender a integrar sus actividades con la sociedad, mientras que las organizaciones sociales tienen que aprender a colaborar con las empresas en lugar de desconfiar de ellas. Y este es el otro paradigma que nosotros como sociedad tenemos que empezar a cambiar. Las alianzas públicas, la forma tradicional de contratar nos ponía en una licitación donde se licitaba una obra, y esta obra, el que la ofrecía en mejor precio y a veces en mejor calidad, era el que era adjudicado. Y el control del Estado era básicamente sobre la obra. En una alianza público-privada nosotros no estamos contratando una obra, estamos contratando un servicio. Y las alianzas público-privadas solo tienen razón de ser si ese servicio tiene impacto social positivo. Y cuando me refiero a impacto social positivo, no solamente me refiero al económico, sino que también me refiero a la calidad de vida, me refiero al impacto ambiental, me refiero a la inclusividad que debe tener como sociedad y como camina. Es decir, las alianzas público-privadas no solamente deben de valorar su utilidad económica, sino su verdadero impacto social. Es decir, como sociedad queremos caminar hacia unas mejores calidades de servicio, y si como sociedad queremos caminar hacia unas mejores calidades de servicio donde podamos incluir a las personas, donde podamos trabajar de conformidad con los objetivos del desarrollo sostenible, de conformidad con los objetivos del milenio, entonces debemos de buscar la forma de elaborar alianzas público-privadas. ¿Cuál es el paradigma que nosotros debemos de cambiar? Que cuando contratamos una alianza público-privada, lo que estamos buscando no es una obra, sino un socio. Y esto requiere una estructuración mental diferente a la que está acostumbrada la administración, a la que están acostumbradas las sociedades. Por ejemplo, para poder tener buena relación de alianza público-privada, es necesario que haya del lado del Estado una fuerte institucionalidad. Y cuando refiero a institucionalidad, no solamente me refiero a los documentos e instrumentos legales que tienen para funcionar, sino la preparación y capacidad de su personal. Las alianzas público-privadas, para ser efectivas, requieren de herramientas para solución de conflictos, más allá de contratos bien hechos. Y claro, por supuesto, todas las relaciones se instrumentalizan a través de documentos financieros, de documentos técnicos, de documentos legales. Pero el devenir de las relaciones durante 25 años y las actualizaciones tecnológicas y las actualizaciones de servicios y las actualizaciones que requieren a veces los imprevistos, que son y pueden ser muchos, requieren que encontremos las herramientas adecuadas para que se resuelvan problemas. Y esas solo se pueden resolver bajo una relación, que es a lo que estamos acostumbrados. Y eso es un proceso largo que requiere que la administración invierta en mantener todos sus procesos bajo un solo lugar. Y ese es un problema muy serio en nuestro país, en donde hemos decidido que las alianzas público-privadas se pueden manejar de diferentes lugares, de diferentes formas. Entonces tenemos al INCOP manejando la ampliación del puerto de Caldera desde el INCOP y no en el CNC. Tenemos la negociación de la ampliación de la Ruta 27 manejándose desde la oficina del despacho del ministro Garnier y no desde el CNC. Tenemos la propuesta de movilidad urbana a través del tren manejada desde el INCOFER en lugar de manejarse desde el CNC. Eso no quiere decir que las instituciones especializadas no tengan una participación, pero la negociación de las alianzas público-privada requieren una experticia que es mucho más amplia. Requieren la participación del Ministerio de Hacienda en todas las circunstancias, porque las formas de financiarlas requieren de una u otra manera el compromiso gubernamental, tanto en aportes como en apalancamiento y financiamiento. Pero además requieren que las personas que negocien tengan la capacidad de hacerlo. Las empresas operadoras internacionales tienen una enorme experticia, vienen a Costa Rica después de tener muchos otros proyectos en muchos otros lugares. Y cuando se sientan con personas nuevas, es como poner a pelear un burro amarrado con un tigre suelto. Tenemos que buscar las formas correctas como país de ir profesionalizando, y solamente a través de una buena participación constante y profesionalización
de los socios puede hacerse esta relación en un nivel de igualdad. De lo contrario, no vamos a tener niveles de igualdades. Las alianzas público-privadas tienen la virtud de que se manejan a través de lo que se llama SPV o sociedades de objetivo definido, objetivo especial. Estas son sociedades que se crean particularmente para el manejo del negocio y esa virtud consiste en que estas sociedades parten de cero y tienen controles muy transparentes. Por ejemplo, durante años en este país se satanizó el tema de la Ruta 27, que se están llevando la plata a los españoles, que quiénes son socios de la Ruta 27, que de qué manera se manejaba, que no hay controles. La mayoría de las personas desconocen que a través de un objeto, de una sociedad de objetivo particular o específico, una SPV, se creó y se fundó un fideicomiso manejado por el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Scotiabank, que hacía que todos los dineros que entraban a través de los peajes y de las obras adicionales de la Ruta 27 entraran en un fideicomiso, es decir, no entraban a la concesionaria. Esos dineros tenían que ser liquidados contra flujos de tránsito, es decir, la concesionaria no tenía la posibilidad de agarrar la plata de este señor que pasó en el Jeep azul y metérsela en la bolsa. Ninguna posibilidad de hacer eso. Todo entraba en un fideicomiso con un operador particular para ese tema. Pero no solo eso, sino que además las liquidaciones anuales de la operación contra gastos se hacían a través del fideicomiso. Y eso significaba que las utilidades también se hacían contra el fideicomiso. Y desde esas utilidades se paga el impuesto de la renta. Es decir, las sociedades tienen, a través de esos vehículos, los mecanismos tienen muy pocas posibilidades de dejarse la plata, que es lo que piensa la gente, que se van a dejar el dinero, que van a hacer las cosas que no deben. Pero además, una más, cuando las alianzas público-privadas están constituidas de una manera correcta, no solo se distribuyen los riesgos, es decir, por ejemplo, las garantías de ingresos mínimos, sino que una alianza público-privada constituida en buenas condiciones significa que también las utilidades se reparten. Es decir, arriba de ciertos montos, las utilidades se reparten con el Estado. El Estado puede recibir esos dineros y dependiendo de los fines específicos que tengan esos dineros, pueden invertirse o en los cantones por donde pasa la obra, o pueden invertirse en nuevas alianzas público-privadas, o pueden invertirse en el fortalecimiento y la robustez del CNC, que es lo que idealmente nosotros como país deberíamos de buscar. Que el CNC se convierta en un instrumento muy ágil, muy robusto, probablemente cambiarle alguna de su composición, pero sin lugar a dudas, la apuesta como país debe ser no debilitar el CNC, sino que fortalecerlo. Cuando hablamos de los contratos de alianzas público-privadas y decimos que las alianzas público-privadas son un concepto y no un contrato en particular, queremos decir que además se requiere en este concepto una absoluta transparencia. Y cuando digo transparencia no me estoy refiriendo a que si creemos que hay una sinvergüenzadita aquí y otra ya no. Me refiero a la transparencia de que haya un registro nacional de alianzas público-privadas, donde todos los proyectos, ya sean iniciativas privadas o iniciativas públicas, ya sean avanzados o sean retrasados, estén debidamente registrados, que los ciudadanos tengan acceso y las fuerzas sociales tengan acceso a la documentación centralizada y además a todos los expedientes, porque las alianzas público-privadas solo tienen futuro si tenemos una verdadera participación social. No solo la participación económica, no solo la participación financiera, no solo la participación de la construcción o la operación de la obra, sino que además la participación ciudadana. Los ciudadanos necesitan entender y necesitan participar y necesitan creer que las alianzas público-privadas son parte de su mejora de calidad de vida y no una carga como se maneja en estos tiempos. Por eso, cuando hablamos de alianzas público-privadas, a mí me gusta más que hablar de eso que de hablar de concesiones. Cuando hablamos de concesiones, tenemos una estructuración mental que nos dice concesión, conceder, dar, otorgar. La gente se siente que está dando algo y a cambio de nada, y a veces ese cambio de nada es peor porque significa además pagar tarifas o peajes. Cuando hablamos de alianzas público-privadas, conceptualmente, desde el punto de vista gramatical, estamos hablando de la suma de fuerzas. Estamos hablando de una suma de fuerzas que es positiva, que generen positividad. Por eso decimos que es un concepto y no un contrato. Es un concepto que es muy fundamental y muy antiguo. Es tan antiguo que nosotros podríamos elucubrar y decir que las alianzas público-privadas existieron desde que existían los consulados marítimos allá en Venecia, o que existían cuando la reina le decía a Cristóbal Colón, vaya, descubra mundo, descubra rutas, ve a ver cómo hacemos para hacer eso, y le daba el dinero,
empezaron a gestarse las primeras alianzas público-privadas. Ya existía conceptualmente eso. No estamos descubriendo nada. Lo que pasa es que en la guerra ideológica que nos hemos metido creemos que las alianzas público-privadas son negocios de unos cuantos, cuando la verdadera función de la alianza público-privada es mejorar la calidad de vida y las condiciones de las personas, de los ciudadanos, de una u otra manera. En los países más desarrollados, ahora estamos hablando de alianzas público-privadas, por ejemplo, en redes de fibra óptica neutras, que es un ideal en países europeos, donde no tienen dueño las redes de fibra óptica, donde se transmiten los datos, pero además, dependiendo del usuario, se cobra la transmisión de datos, ya sean cableras, ya sean privadas, ya sean datos, ya sean señales. Igualmente se hace con los tendidos eléctricos. Y entonces los tendidos eléctricos tienden a ser neutros y las compañías productoras de electricidad se conectan a través de las subestaciones. Las subestaciones funcionan como a manera de peaje, donde cada kilovatio que se transmite está debidamente identificado y se desarrollan obras neutras. Eso significaría, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que el ICE no es el que tendría que tener el mantenimiento o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz de todos los tendidos eléctricos o de los tendidos de telefónicos, y que permitiría a cargo de otros, y que permitiría que de una manera neutra se dedicara cada empresa a lo que se llama su core business, a su negocio fundamental, a su negocio principal. ¿Y qué ventajas tiene eso para el ciudadano? De inmediato una reducción de tarifas, para empezar. Para empezar, significaría que las personas tengan una tarifa más reducida porque las empresas no tienen que dedicarse a estar manteniendo postes, a estar manteniendo los tendidos. Pero además significaría necesariamente una mejora en la calidad del servicio. ¿Por qué una mejora en la calidad del servicio? Porque si hay una empresa que solo gana dinero cuando estén los postes funcionando y la electricidad conectada, cada vez que se caiga uno va a resolverlo rápido porque deja de recibir dinero. Es decir, hay una correcta colocación de los riesgos y los beneficios. Utilizamos la economía mixta de una manera correcta, es decir, generamos en lo que podemos generar y nos alejamos de los negocios que no son parte fundamental o core business del negocio. Otra más, en las alianzas público-privadas, ¿qué podemos hablar? Por ejemplo, ahora está en la mesa el tema de FANAL. Vendemos FANAL, FANAL tiene un monopolio. ¿Cuál es el valor de FANAL? ¿En qué condiciones están? Bueno, ¿qué pasa si en lugar de vender a FANAL y cerramos y acabar el monopolio, lo que hacemos es una alianza público-privada y lo relanzamos? ¿Y qué es una alianza público-privada? Pues mejorar las cosas, y entonces tenemos a Laica, que es la Liga de la Caña, que es además un órgano público, no es tal. Tenemos a Recope, sector de la energía, y que probablemente sea un comprador de etanol en condiciones adecuadas, si es que tenemos los volúmenes adecuados, y eso es solo un ejemplo, no estoy entrando en el detalle puntual, pero es una posibilidad. Y tenemos a Laica, la relanzamos, le inyectamos capital, la ponemos a funcionar adecuadamente, sigue en control del Estado, pero con participación potencializada de otros sectores y trabaja. Otro tema que se discute correctamente en estos días es la explotación del oro. ¿Qué pasa si en lugar de ponernos nosotros creativos con el tema del oro, hacemos una alianza público-privada? Los sectores energéticos, ya sea Recope o ya sea el ICE, a través de una habilitación de ley, porque por la especialidad del tema no pueden alejarse de lo que ellos hacen, pero sí con una habilitación legal, los juntamos con una muy buena explotadora mundial, tenemos un control sobre lo que se está haciendo y además incluimos a las universidades como salvaguardas ambientales. Y estos son ideas al aire, pero eso es lo que son las alianzas público-privadas, conceptos, cómo logramos mejorar, cómo logramos satisfacer, cómo logramos empujar todas las necesidades de las diferentes personas y de la sociedad en general a través de una participación de economía mixta. Lo mejor del sector privado, lo mejor del sector público. Las alianzas público-privadas además tienen la virtud de que nos permiten tener formas diferentes de financiar las cosas. Tradicionalmente, los financiamientos que tenemos de las cosas son a base de presupuesto o de contratación de obra. Es decir, pedimos un préstamo o tenemos los fondos necesarios y simplemente contratamos las obras. La forma tradicional de manejar las alianzas público-privadas tampoco es muy diferente, ¿verdad? Por ejemplo, el ICE necesitaba tener un préstamo, un presupuesto para hacer un BOT. El Estado tiene que aportar porque usualmente, perdón que me eche un poquito para atrás, hay dos tipos de alianzas público-privadas. Unas que son económica y financieramente rentables y otras que a pesar de que puedan ser económicamente rentables, no lo son financieramente. Por ejemplo, los proyectos de movilidad urbana tienen un enorme impacto económico social positivo en la sociedad. Tenemos una enorme disminución de la huella ecológica, de la huella ambiental, de la mejora ambiental. Tenemos una mejora
increíble en los tiempos de traslados, en la calidad de las personas, en la seguridad, lo que significan, pero no son rentables financieramente. Su impacto económico es positivo, pero su rentabilidad financiera no es suficiente. Entonces, dependiendo de cuál de los dos tipos de alianzas públicos-privadas tengamos, las que sí generan utilidad y las que no generan utilidad entendida esta como dinero únicamente, tenemos diferentes formas de financiar. Por ejemplo, la Ruta 27 se financió al principio porque era una obra que no se conocía con lo que se llamaba garantía de ingresos mínimos. La garantía de ingresos mínimos significaba que el Estado garantizaba por 13 años que los ingresos de la autopista no iban a ser menos que tanto cantidad de dinero. Esos ingresos de la autopista, esas garantías mínimas nunca se usaron. La autopista ha sido muy exitosa desde el punto de vista financiero y entonces no ha habido necesidad de utilizar las garantías mínimas. Pero cuando los proyectos son nuevos o no hay experiencia, usualmente el Estado tiene que apalancar de alguna manera financieramente el proyecto. Entonces, para que se pueda apalancar, se utilizan garantías mínimas, ingresos mínimos, pasaje a la sombra. Hay diferentes formas económicas de hacerlo. En el caso del tren urbano, estábamos pensando en ingresos mínimos, pero también pasajes a la sombra. En ambos casos significaba que el Estado tenía que relanzar, o al menos como estaba conceptualmente definido, lo que se llama garantías soberanas. Las garantías soberanas no son deuda, son deuda por definición de ley, pero no son deuda pura y dura, sino que se convierten en contingencias fiscales, es decir, reducen la capacidad de endeudamiento del país. Y cuando estamos hablando de un proyecto de 30 años con 150 millones de dólares por año, estamos hablando de 4.500 millones de dólares en la extensión del proceso, el Estado simplemente no puede emitir esas cosas. Pero ahora tenemos otros instrumentos para financiar. Por ejemplo, hace un año y medio aproximadamente, Chile sacó lo que se llamaban los bonos verdes soberanos. Ya existían en Europa, ya existían en Estados Unidos y en Canadá, pero en América Latina esa fue la primera emisión. Los bonos verdes soberanos son una emisión que se hizo de alrededor de 1.300 millones de dólares y un poquito más de 700 millones de euros el gobierno de Chile, con una colocación de intereses que es la más baja de la historia del gobierno de Chile o de la República de Chile, al 3.5%. O sea, son intereses, créditos muy baratos que sirvieron al gobierno de Chile para hacer toda la refinanciación y la ampliación del metro de Santiago. Bueno, si Chile, que tiene las condiciones particulares que tiene, que es muy serios áreas, pero que no tiene ni la 10ª parte de la reputación ambiental que tiene Costa Rica, pudo hacerlo. Costa Rica podría, a través de formas más creativas y a través de correctas asesorías financieras y económicas, tirarse también a la emisión de bonos verdes o de bonos ODS o de bonos sobre el proyecto que puedan ser certificados por segundas partes y que permitan que el país tenga accesos a créditos diferentes que son desviados de los tradicionales, pero que además son muy sólidos. Hay una enorme cantidad de proyectos de ese tipo que se pueden financiar a través de los bonos verdes o los bonos ODS. Estos bonos lo único que requieren es la certificación de segunda parte que verifique que hay un impacto ambiental o que hay un impacto social que permita que estos bonos se puedan colocar. También tenemos y requerimos de la participación de los fondos de las asociaciones solidaristas y los fondos de pensiones. En este país, los fondos de pensiones parecen estar muy cómodos invirtiendo en la nación, pero no en una concesión de obra donde sí están garantizados los ingresos y donde tienen utilidades garantizadas, porque además están garantizadas por el Estado a través de ingresos mínimos. Es decir, nosotros no hemos podido dar el paso. En el mundo, en general, pero particularmente en Europa y en Canadá, los fondos de pensiones pasaron de ser, los fondos de pensiones empezaron a invertir en obras. Es decir, tenían una obra particular, veían cuál era su historial y como son por su naturaleza muy conservadores, invertían en esa obra después de unos años. Actualmente los fondos de pensiones en Europa y en Canadá invierten en operadoras. Dieron el paso siguiente. Por ejemplo, los propietarios de Global Via son el fondo de pensiones de los profesores de las universidades de Inglaterra, son los fondos de pensiones municipales de Holanda y los fondos de pensiones municipales de la provincia de Ontario, Canadá. Ellos decidieron invertir en una operadora y esta operadora constantemente invierte en nuevas obras de concesión de diferentes tipos, en alianzas público-privadas de diferentes tipos. Global Via es la segunda del mundo en el número de concesiones que opera. Y los propietarios son fondos de pensiones. Nosotros como país
deberíamos de pensar que la ampliación de la Ruta 27, por ejemplo, debería de ser necesariamente participativa para los fondos de pensiones locales como una decisión de país y como una condición de ampliación. Nosotros deberíamos de poder llegar a la mesa y decirle a los otros fondos de pensiones europeos, decirle, sí, queremos hacer la ampliación, pero usted va a tener que meter a nuestros fondos de pensiones en esta participación. ¿Y qué ganamos eso? Lo primero que ganamos es que los fondos de pensiones tienen garantizada una mejor utilidad. Aquí no estamos inventando inversiones riesgosas, no nos estamos metiendo en empresas que pueden ser o que no pueden ser, sino empresas que tienen ya probada su rentabilidad, en primer lugar, con ingresos comprobados, con condiciones comprobadas, con declaraciones de renta definidas. Pero además tenemos un cambio en la mentalidad de los ciudadanos. Los ciudadanos pasan de ser usuarios de la autopista y se nos convierten en propietarios de la autopista. Cuando usted se monte en la Ruta 27 va a decir, un rotulito dice, usted está aportando para su pensión, esta ruta es suya, cuídela. Es decir, cambiamos la mentalidad de las personas, empezamos a hacerlas partícipes, y eso es a lo que me refería cuando decía que las asociaciones público-privadas tenemos que cambiar los paradigmas, y uno de ellos es la participación social y ciudadana. Las organizaciones sociales tienen que sentirse parte de este proceso, y para poderlo hacer tienen que tener un grado enorme de transparencia que permita que las personas y las sociedades se sientan cómodos. Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber personas que no les gusta, pero damos un paso enorme cuando a la gente le quitamos el tufo de que aquí hay un negocio mal hecho. Y además la participamos y le decimos, esto no se está yendo fuera del país, esto está quedando, porque aparte de que ya se queda con el pago del impuesto de la renta y la gente trata de olvidar que las empresas obviamente tienen utilidad, pero que también obviamente pagan impuestos sobre esa utilidad y que ese impuesto sobre la utilidad lo recibimos todos de alguna manera, los hacemos partícipes en la utilidad y en la ganancia. Entonces el cambio tiene que ser en diferentes lugares. Creo que para finalizar quiero decir que el Consejo Nacional de Concesiones debe ser el centro que maneje las alianzas público-privadas, pero que no debería ser el que controle las alianzas público-privadas, el que las supervise. Por ejemplo, es absolutamente normal que el CNC sea el encargado de la negociación del proyecto del tren urbano, pero también es absolutamente normal que la experticia de, por ejemplo, Incofer sea la que maneje el control del tren urbano. Igualmente sería en aviación civil, sería absolutamente normal que las concesiones de aeropuertos las maneje el CNC, pero que el día a día se maneje desde la Dirección de Aviación Civil. En otras áreas, por ejemplo, plantas de tratamiento de agua, que es un tema en el que el país está bastante rezagado y que se ha avanzado mucho, pero que todavía es la deuda pendiente ambiental que tenemos. Nosotros deberíamos de estar pensando en alianzas público-privadas y deberíamos de estar pensando que Acueductos Alcantarillados debería de cambiar su función, hacer solo agua potable y convertirse en aguas hervidas y en aguas tratadas, y que debería llevar los controles de las plantas de tratamiento de agua. Pero además, las plantas de tratamiento de agua podrían perfectamente financiarse a través de bonos ambientales o de bonos ODS, con condiciones muy particulares, muy especiales, con impacto ambiental en un país que además tiene una enorme reputación ambiental. Y las ponemos a participar y ponemos las instituciones a cumplir un rol diferente. Ya no van a ser las que van a hacer la obra y mantenerla, sino que van a ser las que van a supervisar la obra. Son las que van a trabajar con el concesionario en las nuevas implementaciones tecnológicas. Son las que van a estar en el día a día en estos procesos. No sé, igual tendríamos que hacerlo en electricidad, igual tendríamos que hacerlo en comunicaciones, igual tendríamos que hacerlo en otras áreas. Yo trato de manifestar que los pasos que demos como sociedad hacia la estructuración adecuada del concepto de alianza público-privada es además ideológicamente sólido. Este país, don Pepe nos hablaba de la economía mixta. En este país, don Tomás Soleil nos hablaba de la participación del Estado en los seguros. O sea, tenemos una historia muy grande en donde nosotros no hemos estado pegados a los paradigmas que nos dicen que tienen que ser solamente de una manera. Nosotros podemos buscar formas diferentes de hacerlo. Nosotros tenemos la capacidad como país de decir, vamos a salirnos de la cajita en la que piensa todo el mundo y podemos darle un enorme impacto y apoyo social, político, ideológico, tanto a través de los diferentes gobiernos como a través de los diferentes partidos políticos en agendas país que nos permita desarrollar una experticia en el área de las alianzas públicos privadas que podrían ser un motor de desarrollo en las condiciones actuales en las que está el mundo, en las condiciones actuales de lo comprometidos que están nuestros presupuestos, de las
posibilidades de poder ampliar en escuelas a través de alianzas público-privadas, poder ampliar en hospitales, en infraestructura hospitalaria. O sea, podemos utilizarlas en tantas áreas como se nos ocurra y podemos buscar las formas alternativas de financiamiento, tanto local como extranjero, también en las formas en que nos ocurra. Las municipalidades también tienen un espacio en las alianzas público-privadas. En Estados Unidos, por ejemplo, el mayor número de alianzas público-privadas es a través de las ciudades y los condados. Las ciudades y los condados en Estados Unidos a veces manejan los tratamientos de agua, a veces manejan las producciones de agua. Por ejemplo, la segunda planta más grande de desalinización del mundo, que está en Florida, está manejada a través de la emisión de bonos de una alianza público-privada, donde la operación la maneja una compañía francesa y desaliniza todo el agua de la región de Tampa. Es un ejemplo bastante evidente de lo que las municipalidades pueden embarcarse a hacer, de lo que las municipalidades pueden crecer en un mandato verdaderamente amplio y decir, bueno, podemos participar al sector privado en los proyectos municipales, en los proyectos locales. Las cooperativas de electrificación podrían ser socios naturales en muchos otros procesos y también podrían cumplir parte del rol dentro de las alianzas público-privadas. Es decir, si nosotros nos ponemos verdaderamente creativos y dejamos de pensar solamente en el rigor ideológico que nos sataniza las diferentes herramientas, podemos ver que las herramientas son precisamente eso, herramientas, y que podemos usarlas para diferentes cosas. Yo soy un enamorado de este tema, estoy convencido de que esa es una ruta de desarrollo en este país. Podemos sentarnos a hablar de números y hablar de contratos, pero se hace muy aburrido. Yo prefiero hablar del involucramiento social y las oportunidades que tiene este país para crecer conceptualmente en las alianzas público-privadas. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa sobre alianzas público-privadas. Me parece que podríamos fortalecerlo. He hablado con el Colegio de Ingenieros y he comentado muy por el aire con algunos otros colegios sobre este tema, pero creo que deberíamos tener una participación ciudadana, social, en lo que signifique de aquí en adelante las alianzas público-privadas y que podrían ser una prioridad de desarrollo extraordinaria en este país. No sé si hablé mucho, si hablé poco, pero bueno, aquí los dejo y si tienen preguntas, Guido, aquí estoy, a la orden. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Tengo en el uso de la palabra a don Rodrigo Rivera. Adelante, Rodrigo. Buenos días a todos. Yo quisiera, aparte de decir que coincido casi en el 100% en todas las apreciaciones que ha hecho Luis Fernando Acuña, quisiera contarles alguna experiencia para reforzar lo que don Luis Fernando nos ha hablado hoy. A mí me correspondió, junto con doña Ana Cristina Jenkins, que nos está escuchando ahora y que todavía es miembro del Consejo Nacional de Concesiones, integrar la Junta Directiva del Consejo Técnico de Aviación Civil. Y nos tocó el proceso de tratar de consolidar la participación de Aeris después de que hubo que sacar a la primera gestora, que era Alterra, que fue para mí fue un cascarón integrado por empresarios nacionales que fueron a alquilar el nombre y contratar una asesoría técnica ahí más o menos para hacerse con el contrato. Bueno, una de las primeras necesidades que se tuvo fue la de conseguir $100 millones para refinanciar el contrato que había quedado totalmente desfinanciado. La empresa Aeris, como buena parte de una asociación público-privada, como un gestor interesado, un gerente que ganaba parte de las ganancias que generara, consiguió con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la OPIC, que es una sección del banco dedicada a financiar particulares, los $100 millones. Y bueno, hubo que empezar el proceso de modificar el contrato y de lograr la aprobación de la Contraloría General de la República. Entonces ahí yo sí quiero decir, nos topamos con obstáculos casi insalvables de mentalidad. En la Procuraduría General de la República, por ejemplo, empezaron a hacer objeciones fuertísimas a que se incluyera una cláusula de arbitraje.
y sencillamente el Banco Interamericano de Desarrollo decía, bueno, nosotros no queremos someternos al sistema jurídico complicado de un contencioso administrativo con una duración promedio de unos 15 años, sino que queremos un sistema de arbitraje en un centro internacional de arbitraje, ya sea el que tiene el Banco Mundial o el que tiene el que está en París. Bueno, ese es más complicado, pero la Procuraduría se opuso radicalmente. La Contraloría General de la República estaba opuesta a que el Estado respaldara el préstamo que le estaban haciendo a ERIS para hacer las inversiones necesarias para seguir trabajando. Y entonces nos tomó un año entero, un año de conversaciones y de reuniones, prácticamente 2 por semana, el lograr que se aceptaran aspectos como este y otros de detalle de la renegociación del contrato. Entonces, lo primero también que me parece señalar es algo que dice Luis Fernando. Bueno, necesitamos un cambio de mentalidad. El costarricense está acostumbrado a relacionarse con este tipo de temas de una manera defensiva, sino hostil, ¿verdad? El funcionario público. La otra es la capacidad institucional. Era necesario tener un órgano fiscalizador de aviación civil sobre el contrato de gestión interesada, tanto cuando estaba Alterra como cuando entró ERIS, y resulta que había habido 8 cambios de órgano fiscalizador porque nunca se encontró la aprobación ni los fondos para poder pagar el órgano fiscalizador. Siempre eran fondos temporales, siempre eran fondos que se acababan a los 6 meses. El personal, personal especializado, gente con maestrías y demás, recibía ofertas de empresas privadas y otras oportunidades de trabajo y ante la incertidumbre prefería renunciar e irse. Y entonces eso es un impedimento grave. No sé, estoy casi seguro que tal vez en AERIS ya se ha estabilizado un poco, pero en los demás casos persiste. No existe una previsión ni una formación ni previsión de fondos para integrar las unidades fiscalizadoras, ni hay un programa de formación de funcionarios que puedan enfrentar este tipo de contratos y puedan aportar en el diseño de estas asociaciones público-privadas. Posteriormente, cuando pasé al Viceministerio de Obras Públicas y Transportes y se dieron las ausencias de Chico Jiménez y de don Luis Jack por diferentes razones, me tocó ser ministro interino por varios meses y empecé a asistir al Consejo Nacional de Concesiones y me encuentro con un Consejo Nacional de Concesiones que se había contratado un estudio con una consultora privada sobre el clima organizacional y las demás cosas, y decía que había que despedir al 80% de las personas, que no existía una sola motivación y que el Consejo Nacional de Concesiones inicialmente había sido un refugio de personas problemáticas cuando se segregó del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Todas las direcciones que tenían a alguien problemático, alguien complejo, alguien que no era muy buen trabajador, que tenía problemas de asistencia o de problemas de relación con la autoridad, lo habían mandado al Consejo Nacional de Concesiones. Y ese hecho no se ha solucionado plenamente, ¿verdad? Se puede haber mejorado un poco. Finalmente, para no extenderme mucho, sí me parece importante todo ese aparato institucional, la posibilidad de tener una supervisión adecuada, un diseño de las alianzas público-privadas. Ahora que se habla del oro, escucho con preocupación que se piensa decir, bueno, que hagamos una corporación minera nacional y que vayamos a explotar el oro de Cruzitas que ya está de por sí vandalizado ahí por los coligalleros. Bueno, pues resulta que ese oro es diferente una explotación de coligalleros a una explotación industrial. Y la localización del oro, hay grados de localización del oro. Está el oro inferido, el oro estimado y el oro localizado.
y en el país no hay estudios todavía concluyentes, no los conozco ni he oído que existan, de oro localizado, que es el que permite una explotación industrial. El diseño, y se habla de titularizar, y el diseño de ir a ofrecer títulos de inversión sobre una explotación minera, no es llegar y decir, mire, hay un montón de oro, quiere invertir en hacerla, como si fuera una aventura inversionista de la Edad Media, ¿verdad? Donde la gente seguro ponía y se iban ahí a cruzar el desierto y a lograr un rendimiento, ¿no? Ahora se trata de cuestiones financieras, de flujos financieros bien calculados. Empiece por saber que el oro que se transa internacionalmente es el oro refinado y que en el mundo las refinadoras están en países del norte, básicamente, bueno, México tiene dos pequeñas, Estados Unidos, Canadá y Suiza, es el gran refinador del mundo de oro. Y solo se admiten en los mercados internacionales el oro refinado por refinadoras certificadas. Y eso tiene un costo del 15 al 30%. Hay un transporte, hay unos seguros, hay toda esa planeación, ese diseño de una alianza público-privada requiere conocedores, requiere estructuradores de eso. Y no es que hay, como lo hemos hecho nosotros o lo hicimos en los inicios, con abogados muy curiosos que se habían ido a hacer un par de cursos a Chile o a España. Yo recuerdo muy bien todo el diseño de la 27, y lo digo aquí con toda la humildad del caso y que me guarden la discreción. Mi esposa era la directora del departamento legal del Ministerio de Obras Públicas en ese entonces, en los primeros tiempos del segundo gobierno de don Oscar Arias, y resulta que la mandaron a Chile, un par de cursos, a Puerto Rico y a República Dominicana, un par de cursos sobre concesiones, y ese era el diseño que había que hacer de las concesiones, ¿verdad? Entonces, eso era insuficiente, eso la estructuración de todas del negocio en sí requiere de toda una formación. Por último, también, nada más decir, bueno, se habla mucho de la participación ciudadana y todos estamos, digamos, es un punto en el que cuesta oponerse, ¿verdad? Pero a mí me ha tocado ver también la participación de los representantes, digamos, ciudadanos, entre comillas, sobre todo también municipales, que se habla en juntas directivas, y si la participación de los titulares directivos a veces es muy limitada por los conocimientos que tienen, esta gente que mandan delegados es increíblemente insuficiente. El grupo que está nombrado de ciudadanos para supervisar la eventual construcción de la carretera San José-San Ramón, es totalmente, digamos, es una presencia apenas nominal. Esto también tiene que ser discutido y diseñado de una manera adecuada, cómo se incluye la participación ciudadana en estas cosas. Muchas gracias. No es en todo. Muchas gracias. Muy amable. Quisiera hacer un comentario muy puntual, Luis Fernando. Te escucho. Amén del problema de la centralización y del poco protagonismo y tal vez de una concepción poco idónea del Consejo Nacional de Concesiones, hay un tema clave que vos abordaste, que es el tema de la transparencia. Para decirlo de otra manera, el tema de la corrupción que los costarricenses y muchos latinoamericanos hemos percibido y ha existido en la ejecución de obras de diversa naturaleza. Este tema de la transparencia es muy importante, no solamente desde el punto de vista o desde la perspectiva del Estado, sino del manejo de la información por parte de la concesionaria. Entiendo, no sé si estaré errado, que en el caso de la Ruta 27 no hay transparencia en el manejo de los peajes, pero bueno, este tema del manejo transparente de la información es vital, porque eso lo que hace es que genera confianza en el manejo de las concesiones. Don Juan Carlos Barahona está en el uso de la palabra. Adelante. ¿Me permitís contestar una pregunta antes de empezar? Perdón, don Juan Carlos, dejemos que... Juan Carlos, un segundo para referirme a lo que digo. Luis Fernando y luego don Juan Carlos Barahona.
Guido, con respecto a los peajes, yo traté de referirme ahorita aquí porque eso es un mito urbano. Los peajes no los maneja la concesionaria, los peajes los maneja un fideicomiso. Ese fideicomiso liquida los peajes contra el flujo de tránsito, que además lo maneja concesiones y sabe cuáles son los flujos de tránsito estimados y se liquidan contra ellos. Es decir, el dinero no entra a la concesionaria, sino hasta después de un proceso de liquidación que se maneja a través de un fideicomiso bancario establecido con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ok, muchas gracias, don Juan Carlos. Gracias. No, es un comentario breve. Aquí, primero que nada, para vacunarme, me parece muy peligroso que si alguien cuestiona o le preocupa el manejo de estas alianzas, inmediatamente se le tache como que es un problema ideológico. Y es tan peligroso oponerse por razones ideológicas como estar a favor simplemente por razones ideológicas. Y este documento es del Banco Mundial, ¿verdad? Y todas las IFIs publicaron un documento sobre los déficits que hay para desarrollo en términos de recursos en el mundo y lo ideal que sería poder tener a los privados entrar. Pero este es un documento del 2018, revisando 30 años, en donde dice que en los países ricos no ha habido esa transparencia, no ha habido forma de poder calcular y no hay evidencia ni de que hayan sido más eficientes, sino que más bien hay varias cosas que sugieren que han sido más caros y que básicamente en su impacto social han quedado debiendo. Y luego hace una referencia a los países pobres, en donde definitivamente han sido más caros. En algunos casos se ha logrado eficiencia, pero ha generado problemas serios de equidad, ¿verdad? Y las carreteras en Chile son, algunas por lo menos, ejemplos de esos problemas de equidad que han generado. Entonces, primero tener cuidado de que no se resuelva como la pomada canaria, ¿verdad? Ni a favor ni en contra. Y el último comentario, ¿verdad? El que acabamos de escuchar, porque mi pregunta iba a qué tan fuerte, qué tanta capacidad hay en el país para manejarlo, siendo que el Banco Mundial dice que es tan complicado que ni siquiera hay evidencia que hayan funcionado. De hecho, en la última frase dice que en los proyectos grandes, sobre todo, han sido poco exitosos y por lo tanto cada vez se usan menos, ¿verdad? Siendo el Banco Mundial el que dice eso, pareciera que el país, antes de ir por esta vía, que pareciera que es la que hay porque no tenemos recursos, tendríamos que tener una gran fortaleza institucional. Y más me preocupa lo que se está satanizando, cualquier contratación de gente competente, ¿verdad? La debilidad institucional que tenemos, más los datos que nos acaban de dar, dice, me para el pelo, ¿cómo vamos a manejar? ¿Verdad? ¿Cómo ponemos en la agenda nacional que antes de avanzar en alianzas público-privadas, primero resolvamos los temas de gobernanza, de diseño, de contabilidad, ¿verdad? Que ni pareciera que no están claros en el mundo y que ni siquiera la OCDE ha podido establecer esa contabilidad. Entonces no podemos tampoco muy fácilmente decir que los alemanes no han podido establecer el costo, pero que nosotros sí tenemos flujos muy claros y transparentes. Me parece que habría como una condición muy importante de fortalecer esa capacidad nacional antes de seguir adelante con algo que posiblemente sea la solución, pero que tampoco es tan claro ni tan sencillo. Ese sería mi único comentario y ahí les dejo el documento. ¿Puedo referir, Guido? Sí, adelante, Luis Fernando. Gracias, Juan Carlos, por las observaciones. Ese artículo al que usted se refiere muy claramente dice que está basado en artículos académicos, no en valoraciones puntuales sobre las alianzas público-privadas. Son artículos académicos, no son datos puros y duros. El mismo artículo lo señala. Mucha de esta evidencia basada está en las críticas, en colecciones de trabajos y de artículos académicos. No se trata de
valoraciones ni evaluaciones académicas objetivas económicas sobre las alianzas público-privadas. Entonces el artículo podemos usarlo para decir una cosa o podemos usarlo para decir otra. Y no es que no tengan espacio las valoraciones académicas, pero no son lo mismo las valoraciones académicas a decir que no hay formas de valorarlas. Eso que usted está diciendo no es cierto, no es correcto, en primer lugar. Déjame terminar, por favor, Juan Carlos, por favor. Pero tengo que defender que estos son... A ver, Juan Carlos, por favor, voy a terminar. Así voy a terminar. No puede ser un intercambio de esta manera, Juan Carlos. Si guardas respeto, yo puedo hablar, y si yo guardo, usted habla, yo guardo respeto. Entonces, el artículo que está citando es un artículo tendencioso, es decir, lo está citando de una manera que no es correcta. Ese artículo no dice eso, en primer lugar. Y te puedo copiar exactamente donde dice ese párrafo, exactamente lo que estás diciendo. En segundo lugar, cuando estamos hablando de esquemas ideológicos, claramente ideológicamente nosotros hemos pensado de una forma, claramente hay otras formas de pensar ideológicamente. No tiene ningún peligro señalar que los razonamientos son ideológicos. No hay ningún temor en hablar de ideología. Podemos hablar de ideología de una manera o de otra. Simplemente responde a una realidad a lo que está sucediendo. Las alianzas público-privadas han sido satanizadas ideológicamente y eso no es ninguna mentira, es una realidad. Eso ha pasado en todos los lugares. Pero venir a generalizar aquí y decir que en Europa no están funcionando, cuando en Europa están en alzada más bien, y que en el mundo no funciona, basado en un artículo académico, ni siquiera es económico, ni técnico, ni legal, es académico, diciendo que está basado en temas académicos, es tergiversar la conversación y es jalar ideológicamente el agua al molino que corresponde. ¿En qué sí estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en que nosotros debemos de fortalecer la institucionalidad del CNC. Estamos de acuerdo en que debemos de generar el tema del CNC, pero parte de la ignorancia del manejo de las alianzas público-privadas es cuando, por ejemplo, decís que tenemos que mejorar los diseños. En una alianza público-privada, la administración no debe diseñar nada, debe de permitir que sea el privado el que diseñe, porque esa es su expertise. La administración debe tener las posibilidades de valorar el diseño, pero sentarnos a decir que le corresponde a la administración hasta hacer el diseño es pensar exactamente en la forma tradicional de contratar obra. Es decir, Juan Carlos, la conversación tiene cosas que son positivas, pero la que estás diciendo no creo que sea ni siquiera relevante al tema. Ok, don Juan Carlos, voy a darle la palabra a dos personas y luego le doy la palabra a usted. Ok, Luis Fernando Díaz, adelante. No, son detalles muy puntuales. Yo leí un pedacito de lo que Juan Carlos mandó y claramente dice que el artículo no pretende bajo ningún concepto establecer una evaluación del funcionamiento de alianzas público-privadas. Creo que eso debería ser suficiente para reforzar el punto de vista de Luis Fernando Acuña. Y concretamente sobre lo que, bueno, primero, nunca me toca hacerlo tan temprano, pero estoy enormemente agradecido y supongo Carlos lo hará ahora como corresponde en el cierre, pero ha llenado todas las expectativas que teníamos en el grupo organizador esta exposición de Luis Fernando Acuña. Es decir, claramente establece la relación que nosotros queríamos establecer y es cómo las alianzas público-privadas tienen que ver con la democracia. Eso va más allá del tema de si una funciona bien o mal, o si alguien se roba la plata o no. En lo cual, por supuesto, coincido con Gerardo Fumero en que un tema central en el montaje es la honestidad, central a todo. Juan Carlos mencionó como fuente el Banco Mundial. Yo en esto, por experiencias directas personales con gente del Banco Mundial en distintos países, que podría puntualizarlas. Cuando alguien dice, el Banco Mundial dice, a mí eso me genera mucha inquietud, mucho problema y fundamentalmente ideológico. El Banco Mundial, si es que una cosa como esa existe, yo nunca la he visto pensar parecido a como nosotros pensamos aquí. Gracias, Luis Fernando Acuña. Don Guillermo, adelante. Tiene usted la palabra. Sí, gracias. Gracias a todos. Bueno, yo pienso y mi colaboración es cómo podemos en este caso de este nuevo concepto y en esta discusión más centroamericana, pero latinoamericana, por más que
no funcione aquí o no funcione allá o en Europa o en China. Esta es una idea, es un concepto que debemos desarrollar en conjunto. Estamos en el mismo nivel de energía para lanzar algo nuevo en el sector de transporte. Yo me refiero más al sector de aeronavegación, que ahora está, pues no tenemos aviones en el cielo por otras situaciones, pero debemos estar enfocados a ver nuevos conceptos. Y también propongo, no sé si promover, yo si sumo los años de experiencia entre todos, pues estamos bastante experimentados, por decir. Tenemos que buscar sangre nueva para poder poner un nuevo concepto en operación, un nuevo concepto con manos jóvenes y con experiencia que podemos conducir. El sector del transporte aéreo está muy golpeado y la infraestructura que nosotros tenemos en Latinoamérica, si la conocemos en detalle técnico, y Fernando conoce esta situación, tengo experiencia en este sector por casi 40 años y necesito gente joven, porque si no esto se va a caer. Esto no va, esta infraestructura es como si nosotros estuviéramos unas carreteras que están pues en el tiempo y unos puentes que están en el tiempo pues del lejano oeste. Esa es la infraestructura de navegación aérea que las aerolíneas están expuestas y dependen de nuestros gobiernos latinoamericanos de que le provean servicios estas monopolios de gobierno, pero con una infraestructura que ya no da más. El proceso de renovación de esa infraestructura no funciona. Y si tú sigues haciendo lo mismo, adquiriendo tecnología, es como hacer una carretera kilómetro por kilómetro y este kilómetro lo hace a toda esa tecnología, no se puede navegar. Entonces, por favor, dejemos y tú sabes que mi compromiso, me alegra poder compartir con ustedes desde Miami. Hay que hacer algo. Mi voz, mi experiencia la pongo a disposición. Busquemos más gente. Esto es el 101 de un nuevo concepto, que ya felizmente es una alianza, ya no se llama concesión. Muchas gracias por esa aclaración, porque se une, como fue Cristóbal Colón. ¿Quién creía en el pobre? No vas a encontrar, o la tierra es plana. Todos los cambios tienen un concepto de temor. Sin embargo, y también otros conceptos que quieren que dé resultado mañana. Ya, esto tiene que ver como si tú ordenas vía Amazon y que te llegue mañana. Los dos conceptos son, en mi entender, difíciles de explicar. Pero hagamos ese esfuerzo. Gracias, Fernando, por esta coyuntura que estás lanzando. Solamente me queda comprometerme, mi tiempo, mi energía en poder llevar. Yo soy peruano, tuve que conocer mi realidad de navegación aérea en el Perú y ahora sí estoy totalmente convencido que esta alianza público-privada es importante. Conozco la realidad de Latinoamérica. En Brasil lo hemos hecho y se cayó. Nos esforzamos, esto demora mucho. Ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir. Se generan libros, expedientes técnicos, expedientes legales. Empieza un operador, empieza el otro. Es terrible. Sin embargo, hay que organizarse porque esto es el futuro, al menos de lo que yo veo en navegación aérea, nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho. Pero pretendemos querer hacer lo mismo de ayer, de anteayer, de hace 10, 20 años y pensar que se va a tener otro resultado. Lo siento. Gracias, Fernando. Mis palabras de poder colaborar están, tú conoces, tú me ubicas, donde puedas,
estoy acá hace más de 30 años en Estados Unidos colaborando con Latinoamérica. Así que en todo momento las experiencias que hemos tenido en Brasil, las experiencias que tenemos como proveedores de tecnología, vemos con una insatisfacción de que queremos llevar tecnología y nuestros países, nuestros gobiernos quieren seguir adquiriéndolo como si fuera hace 20 años y pensando que van a tener resultados diferentes. No, tiran el dinero totalmente. Millones, miles de millones de dólares tirados por una infraestructura que no puede seguir siendo tratada de este momento. Me alegra que esta alianza público-privada sea tratada como un nuevo concepto. Así que por ese motivo, bueno, empecemos a divulgar el concepto a todos. No los conozco a todos, pero mi voz es qué hago personalmente o cómo me comprometo a llevar esta energía de este grupo hacia una nueva etapa. La siguiente, de poder divulgar este concepto y poder generar. La banca está dispuesta. Los fabricantes de tecnología están buscando algo diferente. ¿Qué hacemos con nuestros gobiernos que pareciera que no lo quieren ver? Fernando, ayúdame a entender de tu experiencia. ¿Qué pasa con el sector de gobierno estatal que no lo puede entender? No sé, tu experiencia, ¿qué me dice, Fernando? Muchas gracias, don Guillermo. Don Juan Carlos Barahona, por favor, sin necesidad de entrar en una polémica, para que le conteste a Luis Ignacio en el entendido de que está mucho por conversarse en relación con esto y que debe haber una concepción también diferente en relación con lo que puede ser un futuro y en la planificación y construcción de grandes obras. Don Juan Carlos, adelante. Guido, ¿me permitís contestarle a Guillermo antes de empezar con Juan Carlos? Permítame un momentito, don Luis Fernando, un momentito, don Juan Carlos, adelante. Luis Fernando, un tirito y luego don Juan Carlos Barahona. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo, por ponernos la atención en la conferencia de hoy. Sí, estoy contestando, Juan Carlos. Hay que tener un orden. Yo sé que no te gusta interrumpir, pero tengamos orden. Yo la palabra a don Guido, ¿no? Un momentito, sí, perdón. Voy a contestar un segundo, Luis Fernando, y luego usted hace uso de la palabra, don Juan Carlos. Un momentito, nada más. Adelante. Guillermo, muchas gracias por ponernos atención. Pensé que estabas en Perú, que dicha que estás en Miami, no te tocó esto de largo. En el campo puntual de la aeronáutica hay un par de experiencias. Una de ellas es la de Canadá, en la privatización de los servicios de tránsito aéreo. Otra de ellas es Inglaterra, donde, como vos sabes bien, se está trabajando ahorita con lo que se llama la concesión de los servicios y de la señal en el aire. Es decir, Inglaterra decidió no tener más equipos y sí contratar la señal en el aire de los servicios de navegación aérea. O sea que hay intereses y hay experiencias en las alianzas público-privadas. Es decir, Inglaterra y sobre todo Inglaterra decidió que ya no quería tener más equipos y que quería contratar el servicio. Y están haciendo sus primeros pasos en eso. Canadá decidió que iba a trabajar a través de algunas cooperativas y asociaciones, alianzas público-privadas, el tema de la navegación aérea, y ya tienen varios años de estar en eso. Si me preguntas, yo creo que el futuro de América Latina va a ser en la integración de los usuarios. Yo veo a CITA y a IATA jugando un papel más agresivo en el manejo de las alianzas público-privadas con respecto al tránsito aéreo. Yo creo que es absolutamente normal que las líneas aéreas se integren horizontalmente en la operación del servicio de tránsito aéreo, pero son solo opiniones y, como te digo, son conceptos. No se trata de hablar de un contrato en particular, sino de tratar de elaborar el concepto. Yo creo que vamos a ver cosas interesantes, sobre todo en la industria aeronáutica, que está efectivamente tan golpeada con esta crisis. Un abrazo, Guillermo, y gracias por atendernos. No, lo mejor pasado es que nos hemos encontrado después de mucho tiempo, así que, Fernando, vamos para adelante. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Muchas gracias. Don Juan Carlos, le cedo la palabra. Muchas gracias. Don Fernando, al no conocerme, me ayuda en el argumento que quise hacer.
Como profesor de INCAE, como académico, INCAE ha estado, inclusive con la concesión del aeropuerto, involucrado directamente. Estoy en la directiva de una ONG, el Democracy Lab, con Tina Navashi, que es una académica reconocida de la mejor escuela de administración pública del mundo, que escribe y promueve las PPPs. El único costarricense que yo conozco con un doctorado es en este tema a favor de las PPPs, y tenemos una fundación para empujarlas y para mejorar el diálogo y para quitarle la satanización. Como consultor recientemente en el BESIE, que es el que aporta el 50% de los fondos que entran a la región en fondos de desarrollo, me familiaricé y por eso cité esa literatura sobre la importancia que tienen. Y mi argumento era, ojo, que parte del problema de que se satanicen es que es muy difícil cuando se anula cualquier persona que intente hablar, y en este caso vea lo rápido que me descalificó como académico, lo rápido que descalificó a un journals y una metodología científica y común, en donde como mínimo se podría reconocer que los que pasaron por esos filtros deben tener más capacitación que las que se citaron aquí. Se me trató de irrelevante, de tendencioso y hasta de ignorante. Eso es lo que a mí me parece que no nos ayuda a tener un diálogo y que más bien polariza. Imagínense aquí entre amigos, entre socialdemócratas, entre gente que está aquí en este grupo porque piensa parecido. Yo que personalmente le pedí a usted la dirección porque quería escucharlo, y solo el que se pensara tan erróneamente que yo podría estar en contra de una PPP, me sentí realmente atacado. Y entonces le agradezco a don Fernando, porque es justamente lo que tenemos que evitar para poder tener un diálogo nacional, ¿verdad? Porque como mínimo las personas que han publicado en todos esos journals han hecho un esfuerzo, les han pagado para investigarlo, y no queda claro, ni totalmente a favor ni totalmente en contra, ¿verdad? Entonces, en algo que no es verdad pura, hay que hacerlo inteligentemente. Yo no soy experto, ¿verdad? Y hay sangre joven, como se mencionó aquí, trabajando en eso, como Tina Navashi. Pero eso no significa que no se pueda discutir, o que cualquier preocupación inmediatamente debe descalificarse a las personas como que están pegadas al pasado. Nada más alejado de mi perfil que alguien oponiéndose a una alianza público-privada, ¿verdad? Con 30 años trabajando en INCAE, ¿no? Yo creo que no pertenezco a esa escuela de fanáticos de izquierda que satanizan a la iniciativa privada, sino todo lo contrario. Muchas gracias, don Juan Carlos. Tengo una pregunta de Nancy Hernández. Dice, ¿cuál sería la ruta crítica para usar las APP de una manera más amplia en Costa Rica? Gracias, Juan Carlos. Perdona si malinterpreté tus palabras. Doña Nancy, yo creo que la ruta crítica es, primero que nada, fortalecer la institucionalidad. Tenemos que buscar cómo de alguna manera limpiamos todas las trabas que hay CNC. Rodrigo nos hablaba de unas cosas que son reales, por ejemplo, que se reubicaba en el CNC personal que no era aceptado en otros lugares, y ese no puede ser el criterio de manejo. El CNC, efectivamente, al día de hoy es el foro idóneo para manejar no solo las concesiones de obras, sino las alianzas público-privadas. ¿Y por qué es el foro idóneo? Por su composición. Eso básicamente es un pequeñito consejo de gobierno. Está el ministro de Hacienda, está el ministro de Transportes, está la ministra de Planificación, está el presidente del Banco Central, y eso nos da por lo menos una amplia variedad de visiones en el tema de las alianzas público-privadas. Además participan el sector privado a través de la UCAE, participan los colegios profesionales y participan, creo que, los representantes de los sindicatos. Es decir, hay una buena representación. Tal vez la formalidad o la composición podría mejorarse un poco, pero en principio tener Hacienda y tener Hacienda metido ahí y a planificación son buenos pasos. Debemos de empujar una ley que obligue al país a pasar a través de concesiones todos los procesos, y no ahora como está separado, pero además una ley que nos obligue a tener
un registro único de concesiones y de alianzas público-privadas para que las personas puedan tener acceso y transparencia y puedan participar en todas las áreas de las concesiones. Hay un proyecto de ley que yo de verdad que insto a que lo leamos y que participemos con los diputados para mejorarlo y para darle completez, pero que es un tema que funciona bien. Okay. Tiene la palabra Roberto Padilla. Adelante, Roberto. Muchas gracias y buenas tardes ya. Yo nunca lo hago, pero me parece que hoy es necesario por el tema y por el contexto. Y si hablamos de alianzas público-privadas, si hablamos de cooperación, de lo mínimo que eso se hace, en lo mínimo o en las reglas mínimas en las que eso se puede desenvolver, es a través de las reglas del respeto y la colaboración. Entonces, yo soy una persona pues, relativamente joven y aspiro, digamos, a aprender mucho de ustedes. ¿Me escucha ahí? Más o menos. Ahora sí le escucho. Sí, qué pena. Les decía que, bueno, yo soy una persona relativamente joven, digamos, tampoco estoy un carajillo, pero sí aspiro a aprender y aprender mucho de personas tan prominentes y con tanta experiencia como son ustedes. Y bueno, por primera vez me encuentro en una situación pues, que me parece poco producente, poco agradable y contraria, digamos, a lo que busca el foro, digamos, que es básicamente acercamiento y colaboración entre diferentes posiciones. Bueno, punto y aparte de ese comentario, la pregunta puntualmente es sobre el contexto actual, en donde se pretende, vamos a ver, con un proyecto nuevo que viene saliendo recientemente y demás, a elevar la carga impositiva y por lo tanto contraer la capacidad de gasto en términos generalizados, cómo la empresa privada, digamos, o cómo las organizaciones con fines de lucro vienen a colaborar o van a tener interés, ánimos de colaborar, si a todas luces el espíritu, digamos, de ellos es pues el lucro. Y pues si la operación no es rentable y si realmente las cargas impositivas son tan dramáticas, no va a haber mucho interés de desarrollo privado y menos de colaborar con el Estado o con las instituciones públicas. Entonces, en el contexto actual, digamos, ¿es viable o no persiguiendo este norte de colaboración, seguir, digamos, estirando tanto el mecate, digamos, o jalando tanto el mecate en términos, digamos, impositivos? Y realmente yo entiendo el contexto macroeconómico del país y sé que no es fácil, pero me preocupa también ser poco competitivos y pues espantar a todas las personas que quieran venir a invertir, sean dólares, en euros, en yenes o en libras esterlinas o en lo que usted quiera, pero realmente me preocupa una espiral decreciente de la economía. Muchas gracias. Luis Fernando, adelante, si querés hacer un comentario. Sí, en primer lugar, don Roberto, usted tiene razón, esto debería ser un foro más contrastante y disculpas. Con respecto al segundo punto, estamos todos experimentando, yo no sé si los impuestos van a pasar o no van a pasar, me parece que son las primeras negociaciones, es que no puedo opinar sobre algo que no sabemos exactamente cómo va a suceder, pero que los países, todos, no solo Costa Rica, sino que tendrían que ajustarse a nuevas realidades, lo único que nos hace estar seguros es que hay que buscar nuevas formas de hacer las cosas y desarrollarlos a partir de conceptos, alianzas. Si esas alianzas eran muy rentables o más rentables en Panamá que en Costa Rica, no sabemos. O si van a ser, va a ser espacio que permitirá que en la nueva realidad otras cosas sucedan. Todavía no lo sabemos. Lo que sí podemos saber es que conceptualmente se requiere a nivel social una alianza para salir de esta crisis, una alianza para generar mejor productividad, una alianza para resolver los problemas de hambre que vamos a tener y que ya tenemos, una alianza para resolver los problemas de empleo y que tenemos que aportar cada uno dentro de su área las posibilidades y las posibles ideas. No va a haber condiciones ideales en ningún lugar del mundo,
pero definitivamente yo apuesto porque las alianzas sean las formas de salir adelante, si no socialmente, cada grupo jalando por su lado no va a poder hacerlo. Gracias, don Roberto. Es muy claro que esta situación va a reducir la cantidad de recursos por parte de los estados para invertir en obras de infraestructura. Eso es una realidad, la economía se empequeñeció y la pandemia nos está enfrentando a una realidad. Cada vez va a haber menos dinero para obras de infraestructura. Tenemos que buscar los mecanismos definitivamente para poder desarrollarlos. Y ese es uno de los grandes retos y ese es uno de los grandes esfuerzos de imaginación que tenemos que realizar. Y me parece que esta conversación casualmente lo que busca es hablar de una de las alternativas que tiene vigencia y que es importante. Tiene la palabra Johnny Soto, después Rodrigo Rivera. Les solicito por favor ser puntuales porque ya estamos cerrando. Adelante, Johnny. Sí, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, Johnny. Sí, bueno, sí, felicitar a Luis Fernando porque en realidad es uno de los pioneros en este caso de las alianzas públicas, privadas y las concesiones. Yo creo que Costa Rica en alguna medida está en pañales en este tema, ha sido realmente poco, lo del aeropuerto, lo de la Ruta 27, bueno, algunas que otras ya en esta materia. Me interesó mucho el tema municipal. Cuando yo fui presidente de la Federación de Municipios de Ritmo Centroamericano, en representación como presidente también de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, me llevaba a Europa y veía uno las alianzas públicas, inclusive aquí cerca, en Panamá, la alcaldía de Panamá tenía una alianza público-privada con una marisquería y exportadora de Japón. Entonces, exportaba a Japón mariscos y entraba una serie de ingresos y recursos frescos a la alcaldía de Panamá. Entonces, así muy puntual de Fernando, lo que me interesa, porque esto en realidad es un híbrido, lo de incursionar en el asunto o los estudios de la naturaleza jurídica, porque eso es un tema de derecho público y derecho privado, entonces es un híbrido. Entonces, me gustaría que me ampliaras, porque fue muy interesante eso de los fondos de pensiones, de los fondos municipales, en la cual, imagínense, y no sos el primero que he escuchado, incluso creo que el mismo José María Figueres indicó algo de por qué no poner a trabajar a la gente la plata del fondo de pensiones y generar una mayor rentabilidad para las pensiones. Y como vos lo dijiste muy bien, si uno va a pagar el viaje, ahí está invertido en plata. Igual diría uno la municipalidad, qué sé yo, la municipalidad de Escazú tuviera una participación o la federación ahí regional, ya ahí hay fondos de los impuestos de los contribuyentes generando fondos y recursos frescos a las municipalidades. Entonces, el tema híbrido del derecho público, porque una de las cosas que se han satanizado es que hay que ir a los arbitrajes internacionales, pagar billones de dólares o en caso de perder el Estado. Entonces, por supuesto, estamos hablando de Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño, o sea, no estamos hablando de países realmente ricos que pueden invertir en arbitrajes, sin jueces y todo eso. O sea, que el tema de la Haya, ir a pelear ahí cuesta millones. Entonces, eso también se ha satanizado. Pero me parece que lejos de subjetivismos, es un hecho que el mundo avanza a la alianza pública-privada y la intervención estatal debe ser en favor del control ciudadano, en favor del bienestar de los ciudadanos, pero invirtiendo una forma transparente los dineros. Entonces, tal vez si me puedes ampliar ese tema de la naturaleza jurídica y cuáles serían las resoluciones en derecho público. Fernando, gracias. Gracias, Johnny. Mira, vos sos más abogado que yo, a pesar de que sea de título abogado. Pero bueno, hay todo un esquema en las sociedades de economía mixta. Hay leyes puntuales, por ejemplo, la ley de concesión de obra, y los esquemas son todavía bastante incipientes. Como trataba de decirte al principio, el énfasis debería de ser nosotros en conceptualmente cómo trabajamos las alianzas público-privadas, y obviamente hay un término en inglés que es monkey see, monkey do. Lo que el mono ve, el mono hace. Lo que están haciendo otros países, ¿verdad? Cómo se están organizando, cómo están trabajando. En el caso puntual de las municipalidades hay una ley que habilita las sociedades privadas, públicas para las municipalidades.
Luis Fernando, nada más un toquecito, sí, el código Sí. municipal permite la empresa mixta. Y así es, y además de que el Código Municipal permite, hay una ley habilitante particular de las sociedades privadas, público-privadas, que se llama SPERN, que se manejan, que es, digamos, es el primer instrumento habilitante. Pero yo creo, lo primero, Johnny, es que desarrollemos conceptualmente hasta qué áreas las municipalidades podrían ampliar sus servicios y poderse dedicar. En algún momento, Curridabat estuvo pensando en enterarse el tema de la fibra óptica mixta. No sé si vos te acordás de ese proyecto que estuvo trabajando la municipalidad de Curridabat por un tiempo. Perdón, la fibra óptica neutra. Y esos son ejemplos, digamos, pequeñitos, porque uno piensa en alianzas público-privadas y solo piensa en puertos y en aeropuertos y en carreteras. Y la verdad es que hay proyectos pequeños en los que pueden trabajar y experimentar y empezar a crecer. Por ejemplo, los tratamientos tratamientos de aguas o de basura, que podrían ser, aparte de las concesiones actuales, podrían experimentarse en alguna forma de integración más horizontal en servicios. La naturaleza jurídica, de ahí, cuando está el Estado, es administrativo, ¿verdad? Ahí la ley nos dice que cuando se involucra el Estado, el foro es el administrativo. No hay mucha vuelta que darle, pero sí podemos habilitar leyes que nos permitan hacer cosas. Finalmente, en cuanto al tema de los arbitrajes, históricamente los préstamos de este país, ya sean con el BID, ya sean con el Banco Mundial, ya sean con algún otro tipo, con el CAF, tienen cláusulas de arbitraje. Y las cláusulas de arbitraje usualmente son los centros de arbitraje que están habilitados y permitidos por los bancos. En Washington, en el del Centro de Comercio en París, ahora que estamos haciendo algunos proyectos con China, los centros de arbitraje de Hong Kong. Esa es la realidad del que pone el dinero, ¿verdad? Tal vez no es lo que más nos guste ni es lo que funcione, pero la realidad es que los bancos y las compañías financieras buscan la forma de asegurarse los litigios de la manera más corta posible y de la manera en que les sea a ellos más neutra, digamos, para no decir favorable, pero por lo menos neutra. Así es que yo ahí sí no veo que haya mucho espacio para hacer, pero bueno, es cuestión de elaborar, Tiene la Gracias. palabra don Rodrigo Rivera. Sí, no, nada más para hacer dos acotaciones. En relación con las preocupaciones de don Juan Carlos Barahona, que son muy ciertas en el sentido de las alianzas público-privadas han abaratado los servicios o han abaratado el disfrute por parte del ciudadano de las infraestructuras. Bueno, probablemente no. El balance general ha sido que el costo no baja. Lo mismo que con las privatizaciones, que es otra cosa diferente, ¿verdad? Pero también debemos destacar, yo tengo que destacar la calidad del servicio. La calidad del servicio en el aeropuerto Juan Santamaría es totalmente otra a la que se tenía cuando era el Estado el que estaba operando el aeropuerto, y el nivel de ingresos, ¿verdad? Comience con los parqueos. Cuando la gente se parquea ahí a ver aviones, y ahora, bueno, se parquea pero paga $1 por hora, ¿verdad? O $1.50. Y lograron crear un superávit que es el que alimenta todo el programa de mantenimiento y de construcción de aeropuertos en el país, ¿verdad? O sea, los ingresos que produce el aeropuerto Juan Santamaría para el Consejo Técnico de Aviación Civil. Les cuento nada más, nosotros estuvimos explorando la posibilidad de usar el sistema de licencias que se sigue en Panamá. En Panamá es una alianza público-privada en donde un particular se comprometió a construir centros regionales unitarios en donde se hace el examen médico, donde se hace la prueba práctica, donde se emiten los documentos, en fin, donde está todo el proceso integral, ¿verdad? Usted entra y está medido, cronometrado, usted entra y 37 minutos después sale con la licencia, si es un proceso de licencia por primera vez. Bueno, resulta que eso iba a ser muy eficiente, la calidad del servicio definitivamente iba a mejorar. Hoy en Costa Rica hay, no sé, 14,000 o 15,000 personas pendientes de una cita para hacer el examen práctico, ¿verdad? Pero el costo se iba a casi duplicar. Y entonces esa fue una de las objeciones, ¿verdad? Una de las objeciones. Vea usted la concesión San José San Ramón, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo los estudios,
para poder presentar al refrendo de la Contraloría el plan de remediación de esa concesión y el refrendo por parte de la cesión que le hizo Autopistas del Valle a la empresa OAS, y resulta que, sí, el peaje eran 2.000 colones, ¿verdad? Hoy el peaje va a ser 2.000 colones, en unos par de meses lo aumentan, ¿verdad? Y no está la carretera, ¿verdad? Entonces, me parece sencillamente que este tipo de alianzas público-privadas, la ventaja no está en el costo, sino está en la calidad del servicio y lo que dijo ahora Luis Fernando, que es la Ruta 27 tiene un mantenimiento continuo, incluso tiene un servicio de grúa y de mecánico móvil que atiende a los vehículos que por alguna razón tienen algún desperfecto y obstaculizan la vía. Vea usted la 32, más bien. La 32 se despinta y no hay nadie que la pinte en meses. Y se vuelve un peligro el subir ahí el Cerro Surquí, ¿verdad? Y bajarlo ya del lado de San José, con neblina y con demás, y no tiene señalización ni tiene nada. Entonces, me parece que esa es una de las cosas importantes. Y la alianza público-privada tiene dos ventajas más para concluir. Una primera es la concentración de etapas. Todos los proyectos en obras públicas, que llevamos tantos años de estar en eso, hay que contratar primero el diseño. Después hay que contratar la supervisión, porque la Contraloría no da el refrendo si no está contratada la verificación, la supervisión. Y después hay que hacer una licitación para empezar la construcción. Todo eso son años. Todo eso son 3 años, con apelaciones y con demás. La conflictividad del país se ha ¿cómo se llama?, exacerbado, ¿verdad? Y en una época de escasez de trabajo, sacar ahora una licitación es asegurarse que se termine en un litigio. Y en cambio, la alianza público-privada concentra todas esas etapas en una sola. Se le otorga el diseño, se le otorga la consecución del financiamiento, se le otorga la construcción, el mantenimiento, ¿verdad? Y finalmente los arbitrajes, vean. Don Rodrigo, para ver si vamos cerrando, por favor. Sí, ya nada más concluyo con esto. Los arbitrajes. Se dice que los arbitrajes son caros, ¿verdad? Y que entrañan una erogación en dólares. Perdón, pero los juicios contenciosos son caros y entrañan erogaciones en millones, en miles de millones de colones. Los autobuseros demandaron al Estado por un tema de fijación de tarifas y condenaron al Estado a 12.000 millones de colones. Se demandó al Estado por el relleno sanitario de Esparza y le dieron a la empresa concesionaria que le estaban rescindiendo el contrato 8.000 millones de colones de esa época, ¿verdad? Entonces, los juicios contenciosos salen igual de caros cuando hay que pagar indemnizaciones. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Para que cierres y para darle la palabra a don Carlos Rivera para que despida la sesión. Tratando de retomar, el propósito de mi presentación era tratar de motivarles a pensar que existe una forma diferente de hacer las cosas de la tradicional, que las alianzas público-privadas son una opción, no es la única, no es la completa, no es la perfecta, pero son una opción que permite por lo menos empezar a buscar formas alternativas de hacerlo, porque el mundo nos va a requerir hacer las maneras de una forma diferente. Pienso que si tenemos una buena transparencia y participación ciudadana, además son una forma muy inclusiva de generar calidad de vida en los ciudadanos y de generar, además de la calidad de vida del día a día, también la calidad de vida en buenos servicios y en buenas cosas. Tienen una métrica diferente y probablemente nos parezca más caro pagar el peaje que pensar que duran 10 años en arreglar un puente y que duran 5 arreglándolo, como el caso de La Platina. Entonces, una forma de métrica de los costos. Hay un costo inmediato que la gente mide más rápidamente, que es el costo del impuesto o del no hacer, pero que definitivamente si logramos desarrollar conceptualmente que la única forma que como sociedad vamos a seguir adelante resolviendo los problemas que tenemos es a través de las alianzas sociales privadas, de partidos, cumplo mi propósito simplemente diciendo, realmente pensé que me iban a hacer más preguntas de la 27, que dicha que no. Gracias. Bien, adelante Carlos Rivera. Gracias. Luis Fernando, muchas gracias. En realidad ha sido muy provechosa tu exposición.
ha generado un espacio para la discusión, importante es eso también, y los cuestionamientos que lógicamente las ideas y las propuestas nuevas siempre tienen. Me parece que ha sido muy generosa para efectos de pensar hacia el futuro lo que nos has expuesto. Muchas gracias, Luis Fernando. A ustedes muchas gracias también por acompañarnos. El próximo sábado vamos a tener una exposición que yo creo que es de esas que uno espera cuando tiene momentos difíciles como los que estamos pasando. Don Pablo Zauma estuvo con nosotros hace unas semanas atrás. Nos habló de varios temas y en especial del tema del trabajo y los retos que tiene este país. Lo invitamos nuevamente y él de igual manera, como siempre, nos ha dicho que sí, que nos va a acompañar y estará el próximo sábado hablando del mercado laboral en la época post-pandémica. Y eso creo que resulta no solo importante para los que ya tenemos ciertos niveles generosos de edad, sino también para muchos de los jóvenes que nos deberían acompañar y que los vamos a invitar. Gracias, que pasen una linda tarde, cuídense mucho y a Guido, Luis Fernando Díaz, gracias por colaborar en este esfuerzo conjunto junto con Rosita también en la comunicación. Que pasen linda tarde de todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y a partir de este momento cerramos la grabación. Gracias, muy contentos de encontrarnos. Hasta pronto y cada momento. Bye bye. Gracias. Hasta luego. Gracias.